despierte nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. La tierra tiembla al escuchar cantar. Dios es grandioso, Él es grandioso. Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, tienes el control. Cada día te alaba,
Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Para todos los locos que no se quieren ir, arriba, 1, 2, 3, 4. Yeah, 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 yeah. ¡Vamos! Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Armados con tu valor, lo que deseamos es revolución. ¡Hey! Que el cielo se parta en dos, inundados en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación.
Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos de Casa de Alabanza y a todos los que están viéndonos a través de esta conexión en esta transmisión especial de Jueves Santo. Para nosotros es un gozo poder compartir la palabra de Dios. Hoy nos toca estar en nuestros hogares en este Jueves Santo especial por esta contingencia que existe, pero sabemos que Dios escucha nuestras oraciones, sabemos que Dios atiende nuestras necesidades y bueno, lo importante en este momento es que nosotros nos dispongamos para poder escuchar del mensaje del Señor, que es lo que Dios puede hablar a nuestras vidas, para tener un panorama de lo que Él vivió en aquel entonces, andando entre nosotros en esta tierra, poder entender algunas enseñanzas que nos dejó al tiempo que Él estaba caminando entre nosotros en la Santa Tierra. Y pues en aquel entonces entendemos que el Señor traía un mensaje, traía un propósito, y bueno, ese mensaje y ese propósito aún no ha cambiado, ahora ha sido delegado a nosotros, la iglesia, y por lo mismo debemos de aprender qué es lo que el Señor nos deja. Yo le invito para que ahí en su hogar nos acompañe en una oración para introducirnos en el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos darte muchas gracias por la palabra que tú nos das en este tiempo. Te rogamos que tu presencia y tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en nuestros hogares para podernos sostener, guiar, dar esta dirección, este ánimo, Señor, en seguir adelante, sabiendo que este tiempo es un tiempo que pasa, pero que sobre todas las cosas, Señor, podamos escuchar de ti hoy un mensaje que pueda tocar nuestro corazón, animar nuestra vida, levantarnos, permitir entender qué es lo que tú buscas en cada uno, Señor. Te ruego para que tú estés abriendo el entendimiento, nos des luz y sabiduría durante este tiempo, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros escuchemos tu voz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 6. Vamos a estar estudiando, como les decía, cómo es que el Señor anduvo en aquel entonces. Y vamos a abrirlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Dice, y entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Y la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y los que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. La expresión Hosana significa salva, te rogamos. También puede significar salva ahora o ayuda, te pedimos. La multitud en esta entrada triunfal de Jesús estaba gritando estas expresiones hacia el Señor. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos tomaban en sus manos ramas de palma y las agitaban, saludándoles y reconociéndole como uno grande que estaba entrando a la santa ciudad. Probablemente esta expresión es como una oración para que la salvación de Israel viniera por medio del Mesías. Ahora, muchos en este punto ya estaban reconociendo a Jesús como este Mesías prometido, aunque otros en la ciudad todavía tenían sus reservas.
Pero lo que la gente estaba realmente gritando era: sálvanos, sálvanos. Ahora, el contexto de aquel entonces era que Jerusalén estaba viviendo un tiempo en el cual había un imperio que les estaba oprimiendo. Ellos de alguna forma estaban buscando ser libres de esto. Y también había miseria, había pobreza, había tiempos de crisis. Y durante este tiempo la muchedumbre gritaba a Jesús: sálvanos. Ya lo veían como una promesa de Dios. Entonces la situación en Jerusalén era desesperante. Por un lado, el sistema religioso impedía acercar a aquellos que estaban buscando a Dios. Ellos querían tener el control. Y el propósito del Señor Jesús era de abrir un camino para que todos pudieran venir al conocimiento de Dios. Sin embargo, los religiosos de aquel entonces tenían un control muy estricto sobre lo que era la Torá, la palabra hacia ellos del Señor. Y por otra parte estaba el sistema de opresión romano que les ahorcaba y que estaba sobre de ellos. Entonces eran tiempos difíciles. Ahora, la llegada del libertador pues parecía algo viable, ¿no? Algo anhelado, algo que se esperaba con gran esperanza. Ahora, mucha gente siguió a Jesús. En este tiempo ya le seguía mucha gente. Pero él no buscó hacer una revolución con armas. Su palabra fue una palabra diferente, fue una palabra de amor, una palabra de conquistar el corazón. No era de tomar las armas por la fuerza y rebelarse de todo aquello que les oprimía o les estaba haciendo sentir mal. Aquí el propósito era alcanzarlos mediante la palabra, mediante el entender que era el corazón de Dios y que esto llegara e hiciera cambios en sus vidas. Tal vez ellos pensaban que podría haber sido como en el tiempo de Moisés, que se manifestó un gran poder con señales y con prodigios para poderlos librar de la opresión de los egipcios. Y entonces los sacó con vara fuerte y los condujo con grandes señales y grandes milagros. Y ellos estaban buscando una liberación, quizás así, ¿no? Algo semejante a una dirección de tropas, como en el tiempo de Moisés. Y al tiempo que ellos vivieron en aquel entonces, donde tuvieron que hacer lucha por encontrar la tierra prometida, tuvieron que hacer guerras. Pero en este tiempo vemos a Jesús, este libertador, de una manera completamente diferente. Cuando muchos siguieron a Jesús, llega el momento en el cual que Él se encuentra en el monte Getsemaní, y de toda esa muchedumbre ya no había muchos que le estaban siguiendo. Esto nos habla que hubo un abandono de parte de los suyos para con el Señor en el momento de tormenta más crítico para Él. Hay veces que nosotros nos comportamos así, somos ingratos, somos cobardes en este sentido de no entender que a veces los peligros que se encierran pueden en uno aflorar sentimientos y temores que nos hacen hacer cosas que no quisiéramos. Y siendo humanos, aquellos discípulos como nosotros, ellos hicieron una reacción que es pues meramente humana. Ellos sintieron temor y abandonaron al Maestro. Durante el tiempo de Getsemaní, donde estaban orando, el Señor les estaba pidiendo que les acompañaran a orar 1 hora. Pero al cabo de un tiempo el Maestro los encontró durmiendo
y les llamó la atención por ello. ¿No habéis podido orar conmigo ni una sola hora? Esto habla, ¿no?, de la soledad en la cual se encontraba el maestro. Y bueno, aún a pesar de que esto sucedió así, entendemos que quien sostenía a Jesús era Dios. Y así es lo que tenemos que aprender nosotros también. Nosotros no podemos depender de los demás, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios totalmente, aún en los momentos que son más difíciles. Yo sé que hay ocasiones en las cuales las tormentas personales pueden resultar muy difíciles, pueden resultar de alguna manera insoportables, y necesitamos que alguien nos eche la mano. Pues bien, para el maestro no fue así. Para el maestro él estuvo en un tiempo difícil y se le abandonó. Sin embargo, el día de hoy es completamente diferente. El maestro no nos abandona, el maestro está con cada uno de nosotros por siempre. Él dijo: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Qué fidelidad! ¡Qué fidelidad del Señor de decir hasta el fin del mundo! Entonces, aunque nosotros nos encontremos solos, no estamos solos. El Señor está con nosotros al alcance de una oración. En Mateo 21:12 dice: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo cueva de ladrones. Un punto más que importante para la salvación en este contexto es que nosotros aprendamos que es necesario el arrepentimiento. Debe de existir una purificación de nuestro interior. De nada sirve que limpiemos lo externo, que nos lavemos, que nos vistamos con ropas limpias, si nuestro interior se encuentra perdido espiritualmente, sucio para con el Señor. Es necesario echar fuera aquello que está robando lo que le pertenece a Dios, es decir, nuestro corazón. Aquellas cosas que en nuestro corazón se deslizan hacia el mal y ensucian nuestro ser interior, nos está haciendo perder. Y el corazón es algo que le pertenece a Dios, es algo que nosotros tenemos que ofrecer, y lo hemos ofrecido a Dios, pero tenemos que mantenerlo en ese constante ofrecimiento, en ese constante: es tuyo, Señor, y de nada ni de nadie más. Y muchas veces hay cosas que están robando nuestra atención y nos aparta del Señor. En aquel entonces, en el templo, se vendían los animales para ofrecerlos en los sacrificios, pero aquello se había convertido en un mercado propiamente. Ya no era la intención de venir en un corazón arrepentido para con Dios para ofrecer, sino solamente: pequé, pues cómprate uno y ves y ofrécelo y se acabó. Pues no había un sentir de arrepentimiento. Nosotros tenemos que entender que lo primero que está buscando Dios de nosotros es que vivamos en un corazón arrepentido. Si tú clamas al Señor: sálvame ahora, salva ahora, Señor, te necesito, sálvame, o sana. Si tú clamas así, el Señor, con esta acción de venir al templo y de limpiar el templo, nos muestra que nosotros tenemos que arrepentirnos. Si tú dices: sálvame, Señor, el Señor te dice: arrepiéntete de corazón. El pueblo lo recibió con esta expresión: salva ahora, Señor. Y el Señor lo primero que hizo fue ir al templo y limpiarlo de todo aquello que estaba robando la gloria a Dios.
Entonces, ese es un primer punto que nosotros tenemos que aprender para nuestra vida. Dios está buscando nuestro corazón en arrepentimiento. Luego en Mateo 21:14, en el templo se acercaron los ciegos, los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al Hijo de David, ellos se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? La exclamación de Hosana al Hijo de David era una exclamación que solamente le pertenecía al Mesías. Y ya estaba de alguna manera previsto de que ellos expresarían al Mesías cuando viniese, Hosana al Hijo de David. Pero los religiosos no estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. Este era el problema y por ello era la indignación. Y cuando ellos se molestaron con Cristo de que recibiera tal ovación y le decían, ¿oyes lo que estos están diciendo? Él contestó que esto era la verdad. Es decir, él no podía negarse a esa ovación porque efectivamente él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Mesías. Él no podía mentir y él recibió la alabanza. Jesús respondió, sí, ¿nunca habéis leído de boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza? La verdadera adoración provendrá de los corazones que son sencillos. ¿Quieres conocer una verdadera alabanza? Observa el corazón del adorador. Los corazones que son sencillos son aquellos que van a vivir, son aquellos que van a entender y van a reconocer al Señor. No importa cuánto tú sepas, sino qué tan sencillo es tu corazón para obedecer la palabra de Dios. Son como los niños son obedientes, les dices y ellos escuchan, ponen atención y hacen, porque hay una instrucción por parte del padre o de la madre que se está dando y ellos van y lo atienden. De igual manera debe de ser nuestra actitud para con el Padre. Dios habla y debe haber en nosotros un corazón sencillo para someterse en obediencia. Los religiosos no creyeron a Jesús como el Mesías, pero los sencillos de corazón, ellos sí le reconocieron. Ahora, Dios ha preparado alabanza de estos corazones. Dios ha preparado una alabanza única de aquellos corazones que son fieles, que son sinceros, que son sencillos y que son humildes. Esta alabanza brilla como ninguna. Es una alabanza genuina que alegra el corazón de nuestro Señor. Es por ello que tenemos que tener esta importancia, que tiene que haber esta importancia en nosotros de ser así, de ser sencillos y decir, Señor, recibe mi alabanza, aquí estoy para amarte y para bendecirte. Alguien podría recitar incluso la Biblia entera, pero si no adora con entrega y devoción, no ha conocido al Mesías Salvador. No le ha reconocido, no le ha permitido entrar en su vida. Es por eso que nosotros sí seamos de este corazón humilde. Si tú dices entonces, salva ahora Jesús. Si tú le recibes en tu corazón, salva mi alma, salva mi ser. Te necesito, Señor. Dios dice, yo busco adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, si tú buscas la salvación del Señor, también Dios está buscando un corazón entregado a Él, un corazón que le ame. Esta entrega y devoción marca la diferencia entre un verdadero adorador y uno que es religioso. Jesús, entrando por las puertas de Jerusalén, una de las primeras cosas que encontró es una alabanza de aquellos que le están reconociendo. Y igual debe de ser para nosotros. Si tú reconoces al Señor,
debe entonces brotar de ti una alabanza única, con entrega y con devoción. Un poquito más adelante encontramos a Jesús reprendiendo ahora a los religiosos, porque ellos habían endurecido su corazón a Él. En Mateo 21-23 expresa esto: y cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, él dirá: ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan como profeta. Y respondieron a Jesús y dijeron: no sabemos. Él a su vez dijo: tampoco yo diré con qué autoridad hago estas cosas. En la vida cristiana, nosotros tenemos que cuidarnos de muchas cosas, pero una de las que Jesús señaló muy fuertemente y en este tiempo es: cuídate de la hipocresía. Cuídate de la hipocresía de los fariseos. Cuídate de la hipocresía de los religiosos. La pregunta de Jesús hacia ellos era muy sencilla: ¿y era de los hombres o era del cielo el bautismo de Juan? Y ellos vieron ambas respuestas y dijeron: no nos conviene ninguna de las dos. Y ellos expresaron una respuesta política. Ellos pensaban que era políticamente aceptable. No sabemos. Ellos estaban mintiendo en verdad. Y lo que sucede en corazones así es que se da lugar a la falsedad, se da lugar a la hipocresía, cuando no sabes afrontar la verdad de las cosas. Siempre será mucho mejor la dolorosa verdad que suavizar las cosas y mentir, porque entonces nos volvemos hipócritas y nuestro corazón se contamina. No hay nada más contaminante que un corazón hipócrita para con el Señor. Recuerda que estamos en esta semana de la pasión del Señor y el Maestro nos indica que tenemos que cuidarnos de esto. Ellos no obedecieron al Señor porque claramente ellos lo que estaban cuidando eran sus intereses. Y tú vas a encontrar o te vas a encontrar en algún momento con algunas personas cuando tú haces la pregunta directa y clara y la respuesta es una respuesta política en lugar de una franca respuesta. Yo creo que todos nosotros siempre buscamos que se nos hable con la verdad, aunque a veces la verdad llegue a ser dolorosa, pero siempre será mejor que una respuesta falsa. Sálvanos ahora. Si tú expresas esto, sálvanos ahora, Jesús responde: deja de actuar y no finjas. Sé una persona que habla la verdad. Entonces, tú buscas que el Señor alcance tu vida, alcance tu ser, alcance tu familia. No seas una persona hipócrita, sé una persona honesta, justa y verdadera. En Mateo 24:3, estando él sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo. Ellos estaban esperando que Israel fuera rescatado, levantado en ese tiempo. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad bien que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y de rumores de guerra. Cuidado,
No os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es comienzo de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, es decir, de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las señales del fin fue otro de los mensajes últimos que el Maestro dio a los discípulos. No seas engañado. Cuando tú escuches, he aquí el Cristo, no atendáis. No hagas caso, porque vendrán muchos en mi nombre, dijo el Maestro. Muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, pero tú no les creas. También habrá guerras, habrá hambres y habrá terremotos en muchas partes del mundo. Y nos enteraremos de estas cosas, pero aún no es el fin. También habrá persecución a la iglesia, a los creyentes, y algunos se traicionarán, algunos se entregarán a otros por salvarse. Y esto está escrito que sucederá. Esto sería muy lamentable, pero vemos que el Señor nos alerta para que nosotros nos afirmemos en nuestra fe y no temamos. El amor cristiano se enfriará. Y muchas de estas cosas nosotros estamos viendo su cumplimiento que ha sucedido. Cada vez vemos que hay temblores en la tierra y más temblores. Cada vez vemos que hay guerras, naciones que están sufriendo. Vemos naciones que están cayendo, sus gobiernos están siendo ineficaces para poder gobernar. Y vemos engaños a través de los medios de comunicación y que muchos se profesan como ser la solución. Y vemos que la iglesia, tristemente, en muchos lugares se ha ido enfriando y dejan de evangelizar, dejan de compartir la palabra del Señor. Estas son las señales que el Maestro dijo iban a acontecer. A medida que se acerca su venida, estas señales irán cada vez más y más y más en aumento para llamar la atención del mundo de que vuelvan sus ojos al Creador. Esta misma situación que estamos viviendo hoy, de estar en nuestros hogares por causa de esta enfermedad, es parte de estas señales, es solamente principios de dolores. Déjame darte una buena noticia: la iglesia saldrá adelante, la nación saldrá adelante, nuestra familia saldrá adelante, pero debemos de entender que estas cosas son señales de que algo está por acontecer. La venida de nuestro Señor está cerca. Y cuando Él venga, nosotros debemos de ser como aquellos sencillos de corazón que les decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros debemos de exclamar: sálvanos, bendice a tu pueblo, Señor. Aquí estamos tus hijos. Porque cuando esto acontezca, sucederá y sucederá pronto. Entonces nuestro corazón tiene que estar listo y apercibido. Si tú expresas: Jesús, sálvanos, sálvanos. Jesús dice: el que perseverare hasta el fin será salvo. Jesús, sálvanos. Jesús dice:
predica el mensaje del reino de los cielos. Son cosas que nosotros tenemos que entender. A la medida que Él se acerca, nuestras acciones tienen que ser justas. Nuestra vida tiene que ser justa. Jesús, ciertamente, el día de hoy está para sanar, está para salvar, está para dar vida a los corazones. Y la pregunta es, ¿estaremos nosotros listos para ser sus fieles discípulos? Yo espero que sí. Yo espero que nuestras vidas estemos caminando con el Señor en obediencia y que durante este tiempo que nos encontramos en casa, en lugar de relajarnos, estemos fortaleciendo nuestra fe. Porque no sabemos del día de mañana, pero necesitamos que nosotros salgamos de esta con nuestra fe fortalecida. Sabemos que vienen tiempos difíciles, pero el Señor está con nosotros. Vamos a orar en este tiempo. Qué bueno que nos acompañases en esta charla, en esta enseñanza, pero vamos a orar para que el Señor selle estas palabras en nuestro corazón, en nuestra mente, y seamos obedientes. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos darte gracias porque es tu palabra que nos anima y nos ayuda a seguir adelante. En este tiempo que nosotros reconocemos tu Espíritu Santo hablándonos a nuestra vida, queremos, Señor, expresarte a ti, que nosotros queremos ser de este corazón sencillo que te ama, que te adora, que te alaba, Señor. Te ruego, Señor, que tú bendigas nuestras vidas en estos tiempos, en nuestros hogares, que ahí donde nosotros nos encontremos, también tú estés levantándonos, Señor, cada día que pasa y que nuestra fe sea fortalecida, Señor. Sálvanos, salva ahora, Señor, a tu pueblo, el pueblo que es obediente, que te reconoce, que te ama, que te busca, que te adora a ti, Señor. Y que nosotros podamos vivir en todo tiempo, Señor, tu gracia y tu bendición. Levántanos, Señor, en tu precioso nombre, Cristo Jesús. Pues estamos alegres de que Dios habla a nuestras vidas, que Dios nos enseña y que en todo momento Él nos sostiene con la diestra de su mano. Hermano, Dios le bendiga grandemente a usted y a toda su familia, que ahí en su hogar esté buscando el rostro del Señor, siendo fortalecido, y recuerde que durante este tiempo nosotros estamos conectándonos para encontrarnos con nuestro Dios. Dios le bendiga, estamos despedidos, que el Señor sea con su vida. Amén. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior ardiendo está salvado.